En el umbral del día, cuando la luz apenas roza la piel de la costa africana, el eco de los ancestros se levanta con el viento y el canto apagado de los orishas. El mar, vasto y profundo, guarda en sus entrañas las huellas de un dolor que no termina en la espuma. Yo soy la voz de Orunmila, la memoria eterna de Ifá. Hablo desde el tejido invisible de la historia, desde el aliento de quienes cruzaron el océano sin nombre, envueltos en cadenas, pero nunca despojados de su espíritu. El siglo XVI desplegó sus alas oscuras sobre África y el mundo. Millones de hijos e hijas fueron arrancados de su tierra, llevados en barcos de lamento hacia el desconocido continente americano. Pero con ellos viajaba la semilla indestructible, la fe, los orishas, el misterio profundo de Ifá. A veces, en la brisa del amanecer, puedo ver las semillas de Ikin elevándose, cruzando el mar, buscando tierra fértil en el corazón de quienes resisten. El dolor del destierro fue infinito, pero la voz de Orunmila se negó a ser silenciada. El viento, las olas taas, el murmullo de los cantos yoruba apagados, todo era testigo. Aunque el cuerpo fuera encadenado, la memoria y la fe navegaban libres. La trata transatlántica, ese comercio infame de vidas, tejió rutas de sufrimiento desde los reinos yoruba de Nigeria, las tierras Fon de Benín y las aldeas Ewe de Togo. Los barcos cargados de cuerpos y sueños partían hacia Cuba, Brasil, Haití y otros rincones de América. Los pueblos fueron desmembrados, las familias arrancadas de raíz, pero en lo más profundo de cada corazón, la voz de Orunmila susurraba versos de esperanza. Cada ruta, cada puerto, cada desembarco era un eslabón de dolor, pero también un puente para la memoria espiritual. En la oscuridad de las bodegas de los barcos negreros, el aire era espeso y las lágrimas caían sin consuelo. Entre hombres y mujeres encadenados, un anciano recitaba en voz baja un verso de Ifá, invocando la protección de los orishas, la fuerza de sus antepasados. En cada palabra, en cada canto, sobrevivía la historia y la dignidad. Era el lenguaje secreto de la resistencia, la forma en que los pueblos africanos se aferraban a lo que no podía ser arrancado por la violencia ni la distancia. El impacto en los pueblos yoruba, Fon y Ewe fue devastador. Aldeas enteras desaparecieron, los templos se vaciaron, los altares se ocultaron. Pero el saber, la música, el proverbio, todo aquello que era invisible a los ojos de los opresores, sobrevivió como semilla enterrada. Los cantos y proverbios, la memoria colectiva, se convirtieron en el refugio donde la espiritualidad se mantuvo viva. Los historiadores recuerdan cómo, a pesar de la persecución, los rezos y las historias de Ifá se transmitieron de generación en generación, en susurros y cantos, en gestos y miradas. En tierras extrañas, sin lengua ni libertad, los africanos encontraron en Ifá y en los orishas una fuerza de resistencia que ningún látigo podía quebrar. Los cantos, disfrazados de melodías inocentes, eran oraciones profundas. Los bailes, ocultos bajo la apariencia de fiesta, eran plegarias en movimiento. En el trabajo forzado de las plantaciones de Cuba y Brasil, las manos que cortaban caña y recogían café también marcaban discretamente signos en la tierra, invocando la protección de Obatalá, la astucia de Elegua, el poder de Changó. La resistencia espiritual era un fuego que ardía en silencio, pero nunca se apagaba. Los babalabos, guardianes del saber de Ifá, aprendieron a esconder los signos sagrados, a transmitir el conocimiento en secreto. Cada gesto, cada palabra, cada ritmo, era parte de un lenguaje oculto, una forma de decir, aquí estamos, de afirmar la identidad y la dignidad en medio de la opresión. Los antropólogos han estudiado cómo Ifá y la regla de Ocha se mantuvieron ocultos bajo la apariencia católica, como un río subterráneo que nunca dejó de fluir. La estrategia de supervivencia fue el sincretismo, la máscara que permitió a los hijos de Ifá hablar sin ser descubiertos. Changó se llamó Santa Bárbara, Yemayá se llamó Virgen de Regla, Obatalá se convirtió en la imagen de la Virgen de las Mercedes.
pero detrás de cada imagen cristiana, la fuerza yoruba seguía viva, intacta, esperando el momento de salir a la luz. En las iglesias coloniales de Cuba, en las fiestas patronales, los esclavizados escondían sus rezos a los orishas bajo el manto de los santos católicos. Los altares, mezclados de santos yotás yoruba, eran el testimonio de una resistencia espiritual que nunca se rindió. El sincretismo fue mucho más que una adaptación. Fue una estrategia de resistencia, una forma de proteger lo sagrado, de burlar la vigilancia de los opresores. Los sacerdotes afrocubanos lo explican. No fue rendición, sino astucia, una manera de preservar la esencia de Ifá en medio de la persecución. Así, la religión ancestral sobrevivió y se fortaleció, convirtiéndose en la raíz de una identidad que desafió la violencia y la exclusión. Con el tiempo, hombres y mujeres libres de color comenzaron a organizar casas de santo y linajes de Ifá. El saber de los babalawos africanos se sembró en Cuba y Brasil como un árbol que no deja de crecer. Los documentos antiguos de la colonia registran los primeros pasos de esta reconstrucción espiritual. No Remigio Herrera, conocido como Adeshina, llegó a Cuba en el siglo XIX con los secretos de Ifá escondidos en su memoria y en sus manos. Sus enseñanzas, sus ceremonias, sus versos, se convirtieron en la base de los linajes que aún hoy son referencia en la diáspora. En Brasil, los terreiros de Candomblé recibieron la semilla de Ifá, fusionando las tradiciones yoruba con las creencias locales, creando una espiritualidad única y poderosa. Los historiadores explican cómo la fundación de linajes y casas de santo fue clave para la supervivencia y la expansión de Ifá en América. Cada ceremonia, cada iniciación, cada canto, era una afirmación de la continuidad de la historia, de la resistencia del espíritu africano. Ifá fue más que religión, fue identidad, fue raíz, fue dignidad. En medio del dolor, fue el recordatorio de que, aunque estuvieran encadenados, su espíritu seguía libre. Las ceremonias actuales en Matanzas y Salvador de Bahía son testimonio de esa continuidad. Rostros de descendientes de africanos reconectan con Ifá, buscan en los versos y en los signos la memoria de sus antepasados, reconstruyen la historia que les fue arrebatada, reafirman la fuerza de su identidad. Practicar Ifá, honrar a los orishas, es mantener viva la raíz africana, es resistir al olvido, es afirmar la dignidad en medio del dolor. Los testimonios de Cuba, Brasil y Haití lo confirman. Ifá fue clave para mantener vivas las raíces, para reconstruir la comunidad, para sanar las heridas del destierro y la esclavitud. La palabra de Orunmila, transmitida de generación en generación, es el hilo que une pasado, presente y futuro. Hoy, la voz de Ifá sigue viajando, cruzando fronteras, llegando a nuevos corazones, sembrando esperanza. En el Caribe, los tambores batá resuenan junto al mar, elevando la memoria de los ancestros hacia el horizonte infinito. La cámara se eleva, mostrando el mar, el sol, el cielo abierto, mientras la música yoruba y los tambores afrocubanos se funden en un canto que no conoce fin. Ifá cruzó el mar en cadenas, pero nunca fue prisionero. En la oscuridad de la esclavitud fue antorcha, en la tristeza fue canto, en la opresión fue esperanza. Hoy, su palabra sigue viajando, como hace siglos, hacia nuevas tierras y nuevos corazones. El viaje continúa, la memoria permanece, la voz de Orunmila nunca se apaga. Continuará.